Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este candado espectacular que me envió mi amigo Locknoob. Muchísimas gracias, compañero. Es un candado que me encanta, me gusta mucho. Como veis, está usado, tiene un desgaste muy bonito. Es de acero, completamente de acero, muy pesado, muy grande, más de 60 milímetros. La pátina, como os digo, es muy bonita, tiene los bordes redondeados, pulidos, muy bonito. Me gusta mucho. Es un candado espectacular, muy intimidante, como podéis ver. Tiene aquí una chapa de protección para que no entre porquería en el cilindro. Lleva un cilindro Multilock Classic. Ahí está. Vamos a ver si puedo iluminarlo. Ahí veis las guardas características del sistema Classic. El interactivo no tiene esas guardas. No tengo ahora ningún Multilock Classic con llave, si no le habría sustituido los pernos y colocado una llave, pero bueno, no son difíciles de conseguir y tarde o temprano llegará alguno a mis manos. Es un candado que voy a guardar en mi colección, le colocaré una llave y quedará perfecto. Como veis, espectacular. Lo he abierto una vez, no es una apertura difícil, lo he desmontado por completo. Es un candado que merece la pena desmontarlo y verlo pieza a pieza. Vamos a ver si puedo ganzuarlo y si lo consigo lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Los sistemas Classic, aunque hay gente que piensa que son más sencillos que los interactivos, no tiene por qué serlo. Yo he encontrado, tengo Classic que son muy difíciles de abrir y interactivos que se abren con mucha facilidad. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino barato y dos ganzúas de Goso, dos palas, una de entrar por la derecha, otra de entrar por la izquierda, modificadas. Les he hecho las palas más pequeñas para que entren más fácil en los bocallaves. Vamos allá, hacemos zoom. Ahí está. Espero no tapar el bocallave con la mano. Tensión media, leve. Vamos desde el principio. Primero pide un clic. Vamos con los vamos con los pernos exteriores. Segundo pide. Vamos a ver. Primero ha saltado. Ha vuelto a saltar el primero. Creo que sí que he colocado el segundo. Tercero un ligero clic. Cuarto un ligero clic. Quinto un clic. Y ya cae en falso colocado. Primero colocado. Segundo. Tercero. Cuarto un ligero clic. Quinto. Voy a entrar ahora por la izquierda, ya que hay algunos pernos que se accede mejor desde este lado. Segundo nada, tercero, quinto. Ahí el quinto, creo que es el quinto interno. Desde el lado izquierdo se accede mucho mejor a los internos, desde el derecho no llego bien. Se acentúa el falso colocado. Segundo, creo que es el interno. Ahí está, al colocar el interno caemos en un falso colocado más profundo. Tercero externo. Hace un clic.
cuarto nada, quinto nada, voy otra vez desde la izquierda, primero, segundo, tercero interno hace un clic, cuarto, vamos a ver, segundo, tercero interno, ahí he hecho un clic, cuarto, un clic, tercero externo de nuevo, un clic y un falso colocado muy pronunciado. Ya debería de quedar solo algún interno, ahí el primero ha hecho un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto ha hecho un clic. Al caer en falso no circula bien la ganzúa por el lado derecho. Segundo pide, se me ha escapado, tercero un clic, cuarto, vamos a ver, primero, ahí está, el segundo nos da la apertura. Ups. Se ha caído el arco, por supuesto. Aquí lo tenéis. Sí, creo que se puede soltar el cilindro y podemos desmontarlo. Bueno, como habéis visto, no ha sido una apertura muy complicada, pide algo de retoque, pero es un cilindro muy noble que pide con claridad. Vamos a desmontarlo y vamos a ver lo que lleva dentro. Vamos allá. Bien, pues vamos a ver cómo es este candado. Como veis, en primer lugar tiene este revestimiento de acero, la protección antiarco que se puede del arco, perdón, anticorte, que se puede desatornillar, el cuerpo que es de acero, los alojamientos para el arco, el alojamiento para el cilindro no es un cilindro convencional que se pueda sustituir, pero sí que se puede cambiar la codificación y es desmontable, con lo que me gusta mucho.
Es diferente y espectacular. Aquí está el alojamiento para el tornillo lateral que permite desmontar todo el cuerpo siempre y cuando se haya sacado el arco de acero. Aquí lo tenéis. Y aquí tendríamos, este sería el alojamiento de muelles y contrapernos, que viene ubicado aquí. Veo que tiene también una chapa de latón, pero se puede desmontar y montar muy bien desde aquí. Aquí estaría el rotor va encajado así, una vez que se sacan quedan sueltos. Ahí estaría. Esta es la parte de atrás. En la parte de atrás tiene el actuador. El actuador con un muelle encaja de esta manera. Vamos a ver si lo podemos colocar con un tensor. Le hacemos mover sin que salte todo por los aires. Ahí está. Ups. Tiende a escaparse, por supuesto. Vamos a dejarlo todo en orden. Y la tapa, por último, esta protección con este muelle. Es un muelle que va situado aquí y que sirve para, se perderá, para proteger la entrada de porquería al rotor. Una construcción muy bonita, me gusta mucho. Me encantan los candados que se pueden desmontar completamente. El rotor, por lo demás, tiene esta parte de aquí que coincide con la protección y que sobresale. Es diferente al de los cilindros habituales por el actuador que tiene detrás. Por la parte delantera no puedo sustituirlo por uno convencional. Cuando tenga uno con llave lo que haré será sustituir los pernos y colocar la llave nueva. Espero que coincidan las medidas del rotor con los de los otros y sea estándar. Por lo demás, nada fuera de lo habitual. Vamos ahora con los pernos. Es un candado, yo creo que antiguo, porque los pernos internos no están sellados, se pueden extraer completamente. Tengo yo un cilindro de los años 80 que tiene este mismo sistema. Los modernos vienen sellados y eso es toda una pieza, no se pueden sacar los internos. Así que casi lo podíamos considerar vintage. me gusta mucho. Ha sido una sorpresa que se pudiesen desmontar. Vamos con los pernos todos normales. Nada especial, tanto los internos como los externos. Y los contrapernos son todo spool, salvo el quinto que es uno normal. Creo que los he colocado bien, ha habido un poco de lío al desmontarlos. Luego repasaré el vídeo y si no los he colocado bien los recolocaré. Y los contrapernos internos son todos spool, salvo uno de ellos que es un perno normal. Sería este de aquí. Vamos a hacer un poco de zoom, a ver si podemos ver los pequeños spool. Aquí están. Muy bonitos. Se nota al ganzuar que son pequeños spool, obliga a un poco de rotación. Los muelles todos iguales. Muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho. Bueno, pues este habría sido el desmontaje y apertura de este candado multilock con un cilindro Classic. Muchísimas gracias Lock Noob por enviarme este candado, me encanta.
Es una pasada, quedará en mi colección. Y a los demás, esta habría sido la apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.